Hola de nuevo a todos, espero que se encuentren bien. Pues bueno, vamos a seguir avanzando. El día de hoy vamos a iniciar con el tema 6, que es Introducción a los algoritmos paralelos. Y bueno, este es uno de los temas importantes que incluyeron en su nuevo plan de estudios en esta materia de EDA 2. Y bueno, la característica interesante que tienen los algoritmos paralelos es que es un nuevo paradigma de programación. Hemos comentado en otras ocasiones que lo más difícil al momento de aprender a programar no es aprender un nuevo lenguaje, porque como sea la sintaxis, la semántica y todos los aspectos del nuevo lenguaje, pues los puedes ir aprendiendo sobre la marcha. Pero lo más complicado es aprender un nuevo paradigma, porque cuando aprendes un nuevo paradigma tienes que cambiar la manera de pensar y la manera de organizar las abstracciones para poderlas expresar en código. ¿Sale? Entonces, vamos a iniciar con este tema 6, Introducción a los algoritmos paralelos. El objetivo de este tema, el alumno clasificará los elementos a considerar en el diseño y análisis de algoritmos paralelos versus algoritmos seriales para su programación. En realidad, si viéramos a profundidad todos los conceptos de programación paralela, pues nos llevaría muchísimo tiempo. Incluso hay maestrías y doctorados que se especializan en el estudio de los algoritmos paralelos. Entonces, la idea de este tema 6, pues es que se lleven por lo menos la idea general de los conceptos más importantes de la programación paralela. ¿Sale? Entonces, pues vamos a iniciar con los conceptos básicos de paralelismo, lo mínimo que hay que saber para poder tener las bases de entender este nuevo paradigma. Y empezamos con el concepto de, o una, no tanto concepto, sino como idea. Dice, si uno es bueno, entonces 2 debe ser mejor y 3 aún mejor. ¿Y qué tal 10 o más? Si una persona puede construir una casa en 10 días, entonces 2 personas lo harán en 5, y si son 4 personas, y si son 8 personas, entonces pues lo harían en menos tiempo, ¿no? Ideas como estas dieron origen al concepto o a la idea de programación paralela o procesamiento paralelo. Eh, Posteriormente ha ido evolucionando este paradigma de programación. Los científicos y teóricos de la computación, de ciencias de la computación, han aceptado al paralelismo como una manera novedosa de solucionar problemas de programación. La idea de programación paralela surgió aproximadamente en la década de los 60, y en el momento que surgió, pues sí se pensaba que iba a revolucionar el mundo, sí se pensaba que todos los problemas se iban a poder resolver de manera sencilla. Sin embargo, hay ideas erróneas acerca del paralelismo. Eh, Estas ideas erróneas vienen de la idea de que hay tareas que no se pueden paralelizar, por más que se intente, pues no se pueden paralelizar, ¿no? Entonces, ese fue el gran problema que ha tenido y que siempre tendrá la programación paralela, que existen algoritmos o que existen problemas o que existen tareas que no se pueden dividir y que por más que uno quiera, pues no se pueden paralelizar, ¿sale? Bien, pues el principal uso o las principales aplicaciones de la programación paralela se centran en el desarrollo de nuevos modelos de investigación, en la inteligencia artificial, en los programas y algoritmos de inteligencia artificial, pues también se ha usado bastante. En aplicaciones en la medicina, por ejemplo, hay algunos servidores paralelos que lo que hacen es combinar moléculas y digamos uno puede suscribirse a estas páginas y baja un pequeño programa que sigue haciendo como pruebas de combinaciones de moléculas, y eso replicado en muchas computadoras, pues eso hace que se aceleren diferentes combinaciones y en algún momento dado se puedan encontrar curas a enfermedades o algunas otras cosas, ¿no? También otro de los aspectos o de los usos más importantes de la programación paralela es en simulaciones. También en los últimos años han tenido muchísimo auge los programas que se dedican a simulaciones.
Por ejemplo, simuladores de vuelo, simuladores de estrategias militares, simuladores de combate y otro tipo de cosas que permiten a los usuarios o a las personas que los utilizan aprender a hacer algo y en un contexto o en un ambiente controlado y sobre todo pues la oportunidad de tener errores y aprender a partir de esos errores, porque imagínate, anteriormente cuando un piloto aprendía a volar y la única manera de hacerlo era pues practicando realmente con un avión verdadero, si se equivocaba, pues en algún momento podía hasta morir. Ahora con los simuladores de vuelo se pueden replicar muchísimas condiciones de clima, de adversidades que se pueden encontrar y pues a final de cuentas es una simulación, ¿no? Y es una simulación que permite aprender y lo curioso es que estas simulaciones van siendo cada vez más reales, cada vez más cercanas a lo que se tiene en la realidad. Y bueno, la programación paralela juega un papel importante en muchos de esos tipos de simulaciones. ¿Sale? Entonces vamos a más conceptos que son la base de todo esto. El primero es el concepto de proceso. Proceso tiene varias definiciones o varias maneras de entenderse. La mayoría de los autores coincide con la idea fundamental de que un proceso es cualquier programa en ejecución. Y a partir de ahí, la definición de proceso puede tener más aspectos complementarios o más aspectos que nos den una idea de qué es lo que significa, pero de entrada la definición más básica que se puede tener acerca de un proceso es que es un programa en ejecución. Complementando un poco esta definición, viendo un poco más a profundidad, podemos decir que un proceso es cualquier secuencia de operaciones que se ejecutan o que están ejecutándose en memoria activa y que realizan una o varias acciones sobre ciertos datos. A mí me gusta mucho esta definición para entender un proceso. La idea es que se trata de una secuencia de operaciones y que, bueno, esas van a ser diferentes operaciones. Sobre todo sobre datos o sobre números o sobre información que nosotros como usuarios queremos tener o queremos encontrar. ¿Sale? Bueno, entonces, un proceso permite describir el comportamiento de un objeto mediante las acciones que es determinado a realizar. Esto ya es como un poco más desglosando la idea de proceso. También permite describir el comportamiento de un objeto y en general se identifican en los programas o en las aplicaciones que se ejecutan en sus computadoras dos tipos de procesos: los procesos disjuntos y los procesos cooperativos. Los procesos disjuntos se ejecutan en diferentes bloques de un programa. En general, los procesos disjuntos son tareas completamente independientes y no tienen posibilidad de acceder entre sí, así como ustedes, los procesos disjuntos, pues no se comunican, así como ustedes pueden ver aquí, pues no se comunican y cada uno está por su lado haciendo las operaciones que tiene que realizar. ¿Sale? Por otro lado, los procesos cooperativos, su objetivo, pues como su nombre lo dice, es colaborar para la realización de una tarea. Necesariamente los procesos cooperativos en algún momento intercambian algún tipo de información o intercambian datos o comparten recursos en común para poder resolver o realizar una tarea. Y al momento de que un proceso, y esta idea es muy importante, regresando al punto de si un hombre puede construir una casa en 10 días, entonces ¿en cuánto tiempo podrían construir una casa 3 hombres? Cuando tenemos procesos cooperativos, necesariamente requieren alguna forma de sincronización. Y ahí es donde está el origen de los problemas, de otro de los problemas de la programación paralela, la comunicación y la sincronización que tiene que haber entre los diferentes procesos que forman parte de un programa. ¿Sale? Muy bien. Bueno, el siguiente concepto es el concepto de hilo. Un hilo, desde el punto de vista de programación, viene de la palabra en inglés del concepto de thread,
Un hilo o un thread es una secuencia de instrucciones atómicas en ejecución. ¿A qué se refiere con atómicas? A que ya son instrucciones finales que ya no se pueden dividir en más tareas. Las instrucciones atómicas o la secuencia de estas instrucciones son los hilos. Un proceso que llegamos al acuerdo de que es un programa en ejecución o es una secuencia activa de operaciones que están ejecutando sobre uno o ciertos datos. Un proceso puede estar conformado por uno o varios hilos. Y ahí es muy importante establecer la diferencia entre proceso e hilo. Un proceso es algo un poco más complejo. Un proceso ya forma parte de un programa que ejecuta operaciones. Y un hilo es una secuencia de instrucciones atómicas. Y entonces un proceso puede tener varios hilos, ¿sale? Cada hilo tiene su propio estado ante el sistema operativo. ¿Y a qué nos referimos con que cada hilo tenga su propio estado ante el sistema operativo? Nos referimos a las localidades de memoria que utiliza, los datos que recibe, los datos que procesa, las entradas y salidas pueden ser diferentes en cada uno de los hilos que conforman un proceso. También la existencia de hilos permite que un programa puede tener dos o más instancias o dos o más ejecuciones distintas al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando ustedes se inscriben en la facultad, cuando entran e inician una sesión para realizar su inscripción, pues cada sesión abre un hilo, que ese hilo conforma procesos para que ustedes se puedan inscribir. ¿Sale? Y existen diferentes tipos de procesos, procesos que tienen un hilo, procesos que tienen múltiples hilos o múltiples procesos que cada uno tenga su propio hilo o múltiples procesos que cada uno tenga múltiples hilos. Entonces aquí es donde se debe tener clara la diferencia entre hilo y proceso. Dice, al ejecutarse un programa secuencial, sigue una sola hebra de control o un solo hilo e inicia con una operación y avanza sobre las instrucciones conforme se van ejecutando, con lo que en referencia a cuando ustedes hacen un programa, por ejemplo, todos los programas que han hecho hasta ahora en C o en Java o en diferentes, bueno, a menos que en Java ya hayan entrado a la parte de programación de hilos, pero si no han entrado a eso, todos los programas que han hecho hasta el momento tienen un solo hilo y ese hilo son las secuencias de instrucciones que vienen en el programa. Línea 1, línea 2, línea 3, luego se salta la 8, 9, 10. Todas esas secuencias de operaciones forman parte de un hilo. ¿Sale? Vamos a concurrencia y paralelismo. Aquí es importante distinguir la diferencia entre programación concurrente, paralela y distribuida. La concurrencia es la primer forma de paralelismo, al menos de paralelismo simulado. Cuando ustedes ejecutan los programas de su computadora, cuando tienen abierto el Word, el YouTube, el NetBeans para programar, el Spotify, cuando tienen abiertas muchas aplicaciones y las están usando, pues da la apariencia de que las están usando al mismo tiempo, de que se están ejecutando al mismo tiempo. Por eso es un paralelismo simulado, pero en realidad lo que pasa ahí es programación concurrente. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Un programa concurrente, paralelo o distribuido, es decir, cualquiera de los tres, o lo que tendrían en común los tres tipos de programas, se especifican por dos o más procesos que se ejecutan simultáneamente en un tiempo determinado y que cooperan entre sí para realizar una tarea. Eso sería lo que comparten la programación concurrente, paralela y distribuida. La ejecución de un programa concurrente, paralelo o distribuido resulta en el seguimiento de múltiples hebras de control o múltiples hilos y que también pueden ser múltiples procesos que se comunican entre sí, que en algún momento tienen datos compartidos. ¿Sale? Entonces, ¿qué es un programa concurrente? Un programa concurrente es aquel formado por varios procesos, aquí hay varios procesos, que se ejecutan en un solo procesador, siguiendo un esquema de paralelismo temporal.
lo que ocurre realmente en la programación concurrente es que los procesos que se están ejecutando, cada uno recibe una parte, le toca el procesador en un pequeño tiempo y se van intercambiando unos con otros. Y esto ocurre de manera tan rápida que el usuario no se da cuenta y pues da la apariencia de que se están ejecutando al mismo tiempo, pero no es así. En realidad, cada uno tiene tiene el procesador durante un pequeño tiempo y lo pasa a los demás. ¿Sale? Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo. Tenemos 3 procesos y tenemos un solo procesador para ejecutar esos 3 procesos. Bueno, primero tiene un tiempo el proceso 1, luego tiene otro tiempo el proceso 2 y luego otro tiempo el proceso 3. Y esos tiempos que se dedican a los procesos podrían ser iguales o podrían no ser iguales, como es el caso de aquí. También depende de las operaciones que estén realizando y las operaciones que puedan en algún momento dado ejecutar. Luego otra vez se le da un tiempo al proceso 1, otra vez un tiempo al proceso 2, un tiempo al proceso 3, hasta que llega un punto en el que cada uno de los 3 procesos se acabó. Y les decía que todo esto se hace tan rápido que para el usuario es imperceptible y da la apariencia de que, oh, los 3 procesos se ejecutaron al mismo tiempo, cuando en realidad no es así. ¿Sale? Programa paralelo. Un programa paralelo es aquel formado por varios procesos que se ejecutan en varios procesadores conectados entre sí mediante una red de comunicación. ¿Sale? Entonces, va de nuevo, un programa concurrente son varios procesos en un solo procesador y un programa paralelo son varios procesos en varios procesadores. ¿Sale? La diferencia entre la concurrencia y el paralelismo es que nuevamente en la concurrencia solo se ejecuta un proceso a la vez y en el paralelismo se pueden ejecutar tantos procesos como procesadores tengamos disponibles para ejecutar. ¿Sale? Bueno, un programa paralelo sigue un esquema de paralelismo espacial, el cual se expresa físicamente en varios procesadores que operan ahí sí al mismo tiempo. Esos 2 o más procesadores pueden operar al mismo tiempo. Volviendo a nuestro ejemplo de hace rato, si tuviéramos 3 procesos para ejecutar y 3 procesadores, a cada procesador se le puede dedicar de manera exclusiva uno de los procesos y al momento de finalizar, pues bueno, ahí sí estaríamos viendo que se trata de programas paralelos. Ahora, ¿qué es un programa distribuido o qué es un sistema distribuido? Ya dijimos que un programa paralelo, pues a final de cuentas, estos procesadores, independientemente de que los procesos intercambien información o no, estos procesadores están interconectados de alguna manera. Esa interconexión que hay entre los procesadores es mediante una red de comunicación. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué pasa con un programa distribuido? Comparte la definición de un programa paralelo, es decir, varios procesos en varios procesadores. La diferencia radica en que la red de comunicación se extiende a dispositivos ubicados en diferentes puntos geográficos. En un programa paralelo estaríamos hablando de que esos procesadores están conectados en la misma computadora y en un programa distribuido estaríamos hablando de que esos procesadores que cooperan o que ejecutan diferentes procesos están en diferentes puntos geográficos, ¿sale? Que ya hay una conexión muy larga o larga entre ellos, ¿sale? Y bueno, ahí es donde estaría esa diferencia entre estos 3 conceptos. ¿Cuáles son las principales ventajas del paralelismo? Bueno, la primera razón de existir o de crear la programación paralela es encontrar una mejora con respecto a la programación secuencial. ¿En qué se expresa esa mejora? Pues principalmente en el aumento de la velocidad de ejecución, tratar de hacer programas más rápidos, tratar de encontrar una mayor eficiencia en el procesamiento, que el volumen de datos se pueda procesar de una mejor manera, que que se puedan realizar aplicaciones más complejas y que puedan permitir solucionar problemas más complejos.
Reducción de tamaño en cuanto a productos informáticos y costos, tener programas que en menos líneas hagan más cosas y en consecuencia reducir los costos de producción de programas y de solución para diferentes problemas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas inherentes a este tipo de algoritmos han inhibido el uso de sistemas paralelos, ya que en algunas ocasiones el paralelismo se puede complicar demasiado y el resultado es menos eficiente que lo que se tenía originalmente. O sea, en algunos casos llega a ocurrir que la programación paralela resulta más lenta que la secuencial y al final de cuentas no funciona como se espera, ¿sale? Principales desventajas, la dificultad que implica realizar programas paralelos, principalmente a la hora de comunicar y sincronizar cosas. Los resultados esperados a veces no son no son buenos o llegan a ser buenos, pero esa diferencia en la mejora no es realmente significativa. Eficiencia en la programación que se esperaba no se alcanza siempre. Problemas de hardware y software. Hardware y software, perdón. Y relación costo-beneficio, que al final es más caro y el beneficio no es tan bueno. Y existen, la que les mencionaba hace rato, existen muchos algoritmos o muchas tareas que al final de cuentas no son paralelizables, que su naturaleza implica necesariamente que se realicen de manera secuencial. ¿Sale? Así como por ejemplo, esto que se menciona de la vacuna para el COVID, que no puede estar antes de un año, pues no es porque no se haga el esfuerzo suficiente, sino porque hay que hacer pruebas y esas pruebas implican esperar tiempo y otro tipo de factores que por más que lo quieran acelerar, pues no se puede, no es porque no quieran. Pero bueno, en fin. Organización de la memoria, esto es otro aspecto muy importante dentro de la programación paralela, la forma en la que se utiliza la memoria que trabajan estos procesadores o estos procesos. Ya hemos establecido que durante la ejecución de un programa paralelo, los procesadores comparten recursos y se comunican entre sí. Profundizando un poco en el tema de los procesadores, se pueden clasificar en fuertemente acoplados, donde hay más interdependencia, más coordinación y más flujo de información, o débilmente acoplados, donde hay menos interdependencia, menos coordinación y menos flujo de información. Y bueno, independientemente de la forma en la que se asocien los procesadores, tiene que haber una forma de distribución de la memoria. Y existen dos tipos de mecanismos disponibles para la organización de memoria, que es la memoria compartida y la memoria distribuida. Vamos a ver un poco más a detalle a qué se refiere cada uno de ellos. Se tiene en memoria compartida, se tiene un bloque de memoria común para todos los procesadores. Es decir, todos los procesadores del sistema paralelo van a acceder a la misma memoria y a las mismas localidades de memoria. Permite el acceso de cualquier procesador a cualquier localidad de memoria en común. Cada dirección de memoria es única e idéntica para cada procesador. La red de conexión es controlada por un sistema de hardware que no es visible al programador. En este caso, el programador no se ocupa de saber cómo funciona la red. El programador lo único que sabe es que hay memoria común para todos los procesadores y en algunos modelos se establece el concepto de memoria caché. La memoria caché implica una copia de las localidades de memoria más visitadas y a veces esa copia pues nos ahorra, en lugar de tener que ir hasta la localidad correspondiente, consultarlo en la caché y eso lo hace más rápido. ¿Sale? Bueno, ¿cómo funciona la memoria distribuida? La memoria distribuida, cada procesador utiliza su propia memoria privada comunicándose con nosotros mediante una red. ¿Sale? Aquí cada procesador tiene sus propias localidades de memoria. Y aquí es importante mencionar que la red que interconecta los procesadores se basa en alguna topología. Pregunta, ¿qué es topología? Respuesta, la forma en la que se conecta la red. O sea, esta red se puede conectar en diferentes
diferentes maneras, ¿sale? Cada procesador, aquí este es otro punto importante, cada procesador reconoce la diferencia entre su memoria local y la memoria remota de otro procesador. Y aquí, digamos que cada procesador tiene acceso libre, bueno, entre comillas, a la memoria de los otros procesadores para poder leer o escribir ciertos datos, ¿sale? Bueno, otro concepto importante en la programación paralela es el de granularidad. ¿Qué es la granularidad? Es un indicador de la cantidad de trabajo que cada procesador puede realizar de manera independiente. ¿Cuánto trabajo puede hacer un procesador antes de una llamada de comunicación o de un acceso a otro procesador o un acceso a un dato que se encuentra en otro lado? La finalidad de la granularidad es determinar la mejor forma de dividir el problema en conjuntos de tareas, de tal manera que el tiempo de ejecución de cada conjunto sea mínimo. ¿Sale? Eso es, a grandes rasgos, la granularidad. Una aplicación de granularidad gruesa se divide en partes lógicas de procesos de secuencias independientes con poca sincronización o comunicación. Son procesos, entre más gruesa sea la granularidad, es más independiente la forma de trabajo de cada uno de los procesos. Y en una aplicación de granularidad fina, los procesadores ejecutan unas cuantas instrucciones y aumenta la cantidad de comunicaciones entre procesadores. Entre más fina sea la granularidad, menos independientes van a ser los procesadores. Vamos a explicarlo más o menos con esta imagen que viene aquí. Supongan que tienen aquí un procesador con un inicio de operaciones. Aquí empieza a realizar operaciones, y esto que está aquí, esta flecha representa una llamada o una forma de sincronización o comunicación con otro procesador que se encuentra en otro lado. Los rojos son más operaciones y otra llamada, más operaciones y otra llamada. Y aquí vemos que a lo largo de esta ejecución hay muchas llamadas de comunicación o sincronización hasta que llega a una finalización de la tarea. Entonces, este proceso en rojo implicaría una granularidad fina porque hay varias o muchas llamadas de comunicación. Por el contrario, tenemos este otro proceso en el que hace operaciones y una llamada de comunicación. Más operaciones y otra llamada de comunicación. Más operaciones y otra llamada de comunicación. Como hace pocas llamadas de comunicación y muchas operaciones entre ellas, aquí se considera de granularidad gruesa. Y entonces aquí se puede ver la diferencia entre una granularidad fina y una granularidad gruesa. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa entonces? Si la granularidad es gruesa, como en el de la derecha, el nivel de paralelismo disminuye. Entre menos comunicaciones, pues da más la apariencia de programación secuencial. Y si la granularidad es muy fina, el nivel de paralelismo aumenta, pero puede existir una pérdida de tiempo de ejecución por un aumento en los tiempos de comunicación y sincronización entre procesadores. ¿Cuál es la que conviene más? ¿Cuál granularidad conviene más? Pues como siempre, depende del proceso en el que se ejecute. Hay algoritmos paralelos que implican una granularidad gruesa, hay algoritmos paralelos que implican una granularidad fina y hay algoritmos paralelos que pueden tener un híbrido o una mezcla en algunas etapas, una granularidad y en otras etapas otra granularidad. ¿Sale? Bien. Otro concepto importante, balance o distribución de la carga. El balance de carga es la manera de repartir el total de las tareas a realizar entre el total de los procesadores disponibles. Si tengo 2 procesadores y 2 tareas, pues sería lógico pensar que le toca uno a cada quien. Si tengo 10 tareas y 2 procesadores, pues sería lógico pensar que a cada uno le tocan 5. Aunque la realidad pues no va a ser así. Ahora, el balance de carga se divide en 2 grandes rubros. El balance de carga estático y el balance de carga dinámico. ¿Alguien tiene una idea de a qué se refiere cada uno de ellos? Pues sí, como lo han pensado, el balance de carga estático se refiere a una asignación
previa a la ejecución. Lo que hicimos ahorita, es que si tenemos 10 tareas, entonces, y tenemos 2 procesadores, se ejecutan 5 tareas por procesador y listo. Y esta asignación ya no va a cambiar en tiempo de ejecución. Entonces, si vemos que el procesador 1 acaba en la mitad del tiempo que el procesador 2, pues no queda nada más que esperar a que termine. Y el balance de carga dinámico puede implicar una reasignación de tareas en tiempo de ejecución. Si en algún momento dado veo que un procesador está más cargado que otro, entonces le paso algunas tareas a uno que esté menos cargado para que le ayude a ejecutarlas. ¿Sale? Esa sería la diferencia fundamental entre balance de carga estático y balance de carga dinámico. ¿Preguntas? ¿Ya se marearon? Pues bueno, ya casi terminamos. Lo siguiente es molestarlos con tarea. La tarea va a ser otro aspecto que se estudia siempre que se habla de programación paralela, son las arquitecturas paralelas, digamos a nivel de hardware. Esto es a nivel de hardware, la clasificación de Flynn para arquitecturas paralelas, que son 4 categorías: SISD, SIMD, MISD y MIMD. Van a investigar a qué se refiere cada una de estas y lo más importante de esta tarea es indicar ejemplos de dónde se aplican estas arquitecturas o dónde se aplican estas estructuras que se refiere a la clasificación de Flynn. ¿Sale? Y bueno, esperaría que hagan un esquema de cada una de ellas, un esquema, una descripción y sobre todo los ejemplos de dónde se aplica. ¿Sale? Bueno, esa sería su tarea del tema 6, su primera tarea del tema 6. Y bueno, entonces con eso terminaríamos el día de hoy. Aquí terminaríamos la primera clase de programación paralela. Gracias.